Jesús habló y dijo que solamente, quien conocía al Hijo era el Padre, y que solamente quien conoce al Padre es el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo lo quiera que revelar, Pero es fundamental realmente, es fundamental que como hijos de Dios podamos experimentar cada día la revelación de Cristo en nuestros corazones. Eso implica o significa que le podamos conocer, Y por supuesto que hablo de un conocimiento espiritual, no de un conocimiento natural o terrenal, De hecho, si recuerdan, el Cristo encarnado, Jesús de Nazaret, caminó por las calles de Palestina, de Jerusalén, y nadie le podía reconocer, nadie le reconocía, De hecho, cuando él le preguntó a sus discípulos que quiénes decía la gente que era él, pues los discípulos respondían. Algunas personas dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros comentan por allá que eres alguno de los profetas, pero nadie decía, él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie decía eso. Y la razón por la cual no decían eso era porque no lo conocían. No sabían que él era el Cristo, Solamente Pedro, pudo dar esa declaración y pudo decir con toda convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la razón por la cual Pedro pudo hacer eso fue porque precisamente el Padre se lo reveló. Si el Padre no se revela, hubiese sido imposible, Eso habla de la potestad de Dios para revelar ¿a quién? A su Hijo. El mismo cuadro lo tenemos con Juan el Bautista. Vamos a checarlo ahí, capítulo 1 del Evangelio de Juan, y vamos a darnos cuenta de esa misma realidad, De esa misma realidad. En Juan 1, el versículo 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde le salió a Juan tal convicción y declaración para decir lo que dijo? ¿De dónde salió aquello de tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él estaba bautizando en agua y mucha gente venía a su bautismo, De hecho, ahora lo vamos a ver, que lo sigamos leyendo. La expectativa de Juan de bautizar con agua era porque aquel que lo mandó a bautizar con agua le dio una instrucción, Y la instrucción es: vas a bautizar con agua porque el Mesías va a ser manifestado, quiere decir presentado públicamente a Israel. Dios quería manifestar a su Mesías públicamente a Israel, y por esa razón mandó a Juan el Bautista a que bautizara con agua. Juan sigue diciendo en el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Habla de la preeminencia de Cristo, Y yo no le conocía, verso 31. Mire lo que él reconoce. ¿Y yo qué? Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto, es decir, por esta causa. ¿Cuál causa? Que él fuese manifestado ¿a quién? A Israel. Vine yo bautizando con agua. ¿Cuál era la base del bautismo en agua que Juan llevaba a cabo? En donde se fundamentaba el hecho de que el Padre Eterno mandó a Juan el Bautista a que bautizara en agua.
porque el Mesías de Dios iba a ser ¿qué? Manifestado, o sea, presentado públicamente a el pueblo de Israel. Pero Juan reconoce y dice, yo no le conocía. Entonces el Padre le tuvo que haber dado una instrucción a Juan clara y definida para que cuando Juan viera lo que le habían dicho, pudiese que reconocer que ese que venía, ¿ok?, a su bautismo era ¿quién? El Cristo. Y eso es lo que dice a continuación, 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, que descendía del cielo como paloma y permaneció ¿qué? Sobre él. Ok. En las Escrituras, cuando las miramos, ¿quién otro vio ese testimonio que vio Juan? ¿Quién vio al Espíritu descender como paloma sobre la vida de Jesús en el Jordán? Nadie más, solo Juan. O sea que a Juan le fue ¿qué? Revelado eso, le fue mostrado eso. Y luego dice 33, y yo no le conocía, una vez más, como diciendo que quede bien claro, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo, sobre quien veas que descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y observe el verso siguiente. ¿Y yo qué? Y yo le vi. Pero la pregunta es esta: ¿y quién más le vio? Nadie más. Nadie más vio el Espíritu Santo descender, ¿ok?, sobre el Hijo de Dios y posar sobre él, reposar sobre él. Nadie más. El único quien Dios le abrió los ojos espirituales para que pudiera ver fue ¿a quién? A Juan. Por eso Juan da testimonio y dice, yo no le conocía, pero ahora yo le vi. Yo le vi porque he visto que el Espíritu de Dios ha descendido ¿qué? Sobre él y reposa sobre él. Por tanto, ese es ¿qué? El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Qué quiero mostrar con esto, mis amados? Que la potestad en revelar a su Hijo la tiene el Padre. La potestad en revelar a su Hijo la tiene el Padre. Eso es lo que dice Pablo cuando el Padre le agradó. ¿Qué le agradó al Padre? Revelar a su Hijo que es mí. Entonces, en esa medida que el Hijo va siendo revelado en nuestros corazones, es en esa medida que el Hijo va siendo conocido en el interior de nuestros corazones, en esa medida es que vamos siendo transformados. ¿Okay? Para eso vamos a ir nuevamente donde quedamos, ahí en 2 de Corintios capítulo número 3. Segunda de Corintios capítulo número 3, y vamos a considerar ahí, ya le digo a partir de qué verso. Vamos a buscar el verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda ¿qué? El mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se tiene un velo en el corazón, ¿ok? Y más adelante nos va a decir que es un velo de entendimiento. En el versículo siguiente nos dice que es un velo que está en el corazón. Por tanto, es un velo espiritual, es un velo de entendimiento. Y cuando se lee el antiguo pacto, tienen ese ¿qué? Velo. Al tener el velo, no pueden ver el testimonio, ¿ok?, de Cristo en las Escrituras, sino que simplemente se lee y lo que ven son ¿qué? Historias, ¿ok? Historias que van, historias que vienen. Y de hecho, para la mayoría de los creyentes, ¿ok?,
Si somos sinceros, tenemos que decir que a la mayoría de los creyentes les aburre el antiguo pacto. Dice que voy yo a leer esas historias, eso no tiene nada que ver conmigo. Pues tienes razón, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Cristo. ¿Ok? Porque cada uno de los relatos que están ahí, ¿de quién hablan? De Él. ¿De quién testifican? De Él. Por eso ellos leían todas esas historias y nunca veían ¿a qué? Al Señor. ¿Ok? Pero lo que Pablo está diciendo es eso. Ahora dice en el verso, al final del verso 14 dice, el cual por Cristo es que quitado. En el 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está ¿qué? Puesto. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor. Conviertan. ¿Okay? La palabra implica hacer, dar la vuelta. Epistrefo del griego. Hacer, dar la vuelta. Cuando se conviertan al Señor, ¿ok? Cuando el Señor produzca que sus corazones se vuelvan ¿qué? A Él para verle y conocerle, ¿cuál es el resultado? El resultado es que el velo ¿qué? Se quitará, ¿ok? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara ¿qué? Sin velo, a cara descubierta, ¿ok? Recuerden que está hablando de la cara ¿qué? Interna, la cara del corazón, ¿ok? Sin velo, como en un espejo, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Es una comparación que está haciendo, como cuando usted se mira en el espejo, todo espejo que hace refleja la sustancia que está delante de él. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, mirando a cara descubierta como en un espejo que se mira, dice Pablo, la gloria del Señor. ¿Ok? ¿En dónde se encuentra la gloria del Señor? En el rostro de Cristo. Eso lo dice en el capítulo siguiente, versículo 6. En el rostro de Cristo, en la faz de Cristo, mirando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Ok? ¿Somos qué? Somos transformados. ¿Qué es lo que transforma entonces? Ver el rostro de Cristo. ¿Okay? Una expresión en un lenguaje espiritual. ¿Conocer a quién? A Cristo. Cristo ser revelado en el corazón. Cristo ser manifestado ¿dónde? En el corazón. Cuando nunca lo había sido manifestado, ahora empieza a ser ¿qué? Manifestado en el corazón. Y Pablo dice, eso nos transforma a su propia ¿qué? Imagen. Como por el Espíritu de ¿qué? Del Señor. Sabemos que este hombre, Saulo de Tarso, era maestro, ¿ok? De la ley. Era fariseo de fariseos, ¿ok? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, criado, ¿ok? A los pies y enseñado a los pies de un gran maestro como era ¿qué? Gamaliel. El hombre conocía las escrituras de arriba abajo y de abajo arriba, pero no conocía al Señor. Porque al Señor no se conoce porque uno sepa las escrituras. Se conoce porque el Espíritu de Dios revele a quién. A Cristo en el corazón. Por eso cuando el Señor se le aparece, Él dice, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le tiene que decir, yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? A quien tú persigues. De lo contrario, Él nunca hubiese podido ¿qué? Identificar quién era. ¿Ok? Ahí estaba la realidad, ¿ok? De lo que el Señor nos está mostrando. Así se conoce a Cristo cuando el Padre lo revela ¿en dónde? En nuestros corazones. Cuando el Padre lo manifiesta en nuestros corazones. Y cuando el Padre va manifestando a Cristo en nuestros corazones, entonces nuestros corazones van siendo transformados. ¿Ok? En otro pasaje, en Hechos 26, ¿ok? Está la narrativa también de Pablo camino a Damasco, convencido que va haciendo la obra de Dios. ¿Okay? Dice que lleva permiso de los sacerdotes, ¿okay? De la gente más alta y más elevada en ese momento en cuanto a la religión, y que él lleva permiso porque él va a buscar a todos aquellos que están predicando acerca del camino, ¿okay? Y los va a eliminar, los va a sacar del camino. Eso es lo que él lleva
en su mente, cuando tiene un encuentro con el Señor se le aparece a este hombre, ¿ok? Lo detiene en su recorrido y le dice, para esto he que aparecido a ti, para que tú me veas y me seguiré que apareciendo a ti. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora para este hombre, porque su experiencia fue conocer verdaderamente al Cristo del cual él había leído tantas veces en las Escrituras, pero que solamente era eso, una lectura en las Escrituras, porque en realidad, en esencia, sustancialmente nunca le había ¿qué? Conocido, pero ahora empezó a ¿qué? A conocerle. Ahora tomaba sentido cada escritura que había leído, ¿ok? Ahora cuando hablaba de la Pascua decía, señores, le dijo a la iglesia que estaba en Corintio, ya nuestra Pascua es Cristo y ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Señores, ya tenemos un cordero pascual que no va a morir, no, ya vino y murió, fue sacrificado. Él es el cordero de ¿qué? De Dios, el que Dios había ¿qué? Ofrecido. Ahora todo tomaba sentido. Ahora los panes sin levadura que se comían en esa cena de la Pascua, señores, estos son panes, pero panes de sinceridad y panes de ¿qué? De verdad. ¿En qué panadería natural aquí en Vallarta venden esos panes? Que usted los conozca. Panes de sinceridad y de verdad. Porque es una realidad que es espiritual. Ahora, todo lo que las Escrituras testificaban, ahora estaba siendo ¿qué? Real en él. Cristo se estaba ¿qué? Revelando en su corazón. Y eso estaba transformando a este hombre. Mire, este hombre era perseguidor. Este hombre era injuriador. Este hombre era un blasfemo y atacaba a la iglesia ¿de quién? Del Señor. Y pasó de ser un perseguidor, un blasfemo y un ¿qué? Injuriador a ser un siervo del Señor Jesucristo. A entregarse por completo al servicio del Dios que se le estaba ¿qué? Revelando. Eso es lo que cambia a los creyentes, conocer al Señor, porque en el Señor está absolutamente todo cuanto nosotros podemos tener en expectativa en Dios, lo tenemos cumplido en la persona de ¿qué? De Cristo el Señor. Eso es lo que él menciona en Efesios. Vamos a leer ahí en la carta a los Efesios, capítulo número 1, y vamos a ver esta realidad que Pablo por el Espíritu empieza a manifestar aquí. Efesios, búsquelo allí, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿ok? Todo ministerio real y verdadero tiene que provenir de la voluntad de ¿qué? De Dios. Nadie es apóstol porque quiere ser apóstol, ni pastor, ni profeta, ni no. Si hablamos de los dones ministeriales, si son reales y verdaderos, es porque Dios los ha ¿qué? Establecido, porque nadie se puede establecer a sí mismo. O sí, algunos se puede establecer, pero ya no es un ministro verdadero del Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Nosotros ahora tenemos toda la bendición de Dios. La pregunta es, ¿por qué tenemos toda la bendición de Dios? Porque tenemos a Cristo, el Señor. ¿Quién es la bendición de qué? De Dios. La bendición de Dios no son casas, no son bienes materiales. Esas cosas se llaman añadiduras en la perspectiva divina. Añadiduras.
¿ok? Añadiduras, pero la bendición de Dios es la única que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Eso es lo que dice Proverbios 10:22. Ahora, ¿quién es el único que a usted y a mí nos enriquece? Cristo el Señor. Él es nuestra verdadera ¿qué? Riqueza, ¿ok? Él es nuestro verdadero tesoro, ¿ok? Por eso estamos ¿qué? Bendecidos en Él. Según nos escogió, dice, en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿cómo? Santos y sin manchas ¿qué? Delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Significa preparar una carrera anticipadamente, ¿ok? Preparar unos planes anticipadamente. Él nos preparó un predestino para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, ojo a esto, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿En quién tenemos? En el amado redención por su sangre y el perdón de pecados, según ¿qué? Las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual. ¿Querrá Dios que su pueblo camine en ignorancia? Imposible. Imposible. Si ahí está claro que Dios hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con su cuerpo, la iglesia, ¿en qué? En toda sabiduría y ¿qué? E inteligencia. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría, una vez más, y la inteligencia, ¿de quién estamos hablando? De Cristo el Señor. Pablo lo dijo, Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿qué? De Dios. Proverbios capítulo 8, la sabiduría está personificada y habla y dice la sabiduría. Yo soy ¿qué? La inteligencia. Eso es Cristo mismo hablando y diciendo yo soy ¿qué? La inteligencia. Esa es la voluntad de Dios. Él ha hecho sobreabundar para con nosotros esta realidad de Cristo en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en quién? En sí mismo. Muy importante, ¿ok? Ese es un detalle muy importante, porque Dios dio a conocer, nos da a conocer el misterio de su voluntad, pero según su ¿qué? Su beneplácito, el cual se propuso ¿en quién? En Él. O sea, el hombre no tiene intromisión allí, porque eso fue plan ¿de quién? De Dios y voluntad de Dios. A Dios le plació hacerlo de esa manera. No le consultó a nadie, no le pidió permiso a nadie, salió de su propio placer y dicha, ¿ok? Él dijo, voy a darles a conocer el misterio ¿de qué? De mi voluntad. ¿Cuál es ese misterio? Lo dice en el verso 10, de reunir. ¿De qué? De reunir. Reunir, ¿ok? Todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Esa palabra reunir en el griego, su significado, la idea es encabezar, ¿ok? Dicho de otra manera, traer todas las cosas cuanto han sido creadas, que están en los cielos, pero que también están ¿qué? En la tierra. ¿Traerlas a quién? Traerlas a su cabeza, traerlas a su Señor, ¿ok? Recapitular todas las cosas y traerlas a aquel de quien todas las cosas fueron creadas y le ¿qué? Y le pertenecen.
todo lo que ha sido creado fue creado precisamente por Él y para Él. Busquémoslo, Colosenses 1:15. De eso es que Pablo está hablando como el misterio de su voluntad. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay ¿dónde? En los cielos. ¿Y las que hay ¿dónde? En la tierra, visibles e invisibles. ¿Sean qué? Tronos, dominios, principados, potestades. Observe, todo fue creado. ¿Cuánto? Todo fue creado por medio de ¿qué? De Él y ¿qué? Y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Amado, en el principio todo fue hecho en el Hijo, por el Hijo y para qué el Hijo. El hombre se apartó del propósito de Dios. El hombre abortó el propósito de Dios, pero el propósito de Dios quedó intacto. Quien falló fue ¿qué? El hombre. El propósito de Dios quedó ¿qué? Intacto. Falló el modelo, el primer Adán, tipo y modelo de ¿qué? De Cristo, pero la sustancia misma, Cristo, Él no falló. Hizo exactamente la voluntad de ¿quién? De su Padre. Ahora, cuando todo fue consumado en Él, porque dijo, Padre, la obra que me diste que hiciese, ¿qué? Ya la he cumplido. No me ha quedado nada por hacer. Consumado es. Cuando el Señor acabó la obra, entonces Dios dijo, el misterio que estaba ¿qué? Escondido, el misterio de mi voluntad se puede llevar plenamente ¿qué? A cabo. Mi Hijo ha cumplido la misión que le di que hiciese. Por eso es que el Hijo es exaltado. Vamos un minuto y ya venimos ahí. Filipenses, capítulo número 2, verso 5. Haya pues en ustedes este mismo sentir, froneo, sentir los mismos pensamientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte ¿qué? De cruz. ¿Y cuál fue el resultado? Verso 9. Por lo cual, Dios también ¿qué? Le exaltó. ¿Hasta dónde le exaltó? Lo sumo, ¿qué significa? El lugar más alto. Por encima de lo sumo ya no hay nada. El Hijo fue elevado ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta el lugar más alto. Y allí le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria ¿de quién? De Dios. Por eso es que ahora Dios está revelando el misterio de su voluntad y dice, este es el misterio de mi voluntad, reunir todas las cosas ¿en qué? En Cristo, en mi Hijo. Traerlas todas las cosas a aquel que es su cabeza, ¿ok? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿en dónde? En la tierra, ¿ok? En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia,
¿ok? Tenemos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. ¿Tenemos herencia en Cristo? Tenemos herencia en Cristo. ¿Ok? Mateos 11, 27. Para que afirmemos esa realidad. Tenemos herencia en Cristo. Mateos 11, 27 nos va a decir lo siguiente. Todas las cosas, dice el Señor Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas le fueron entregadas al Hijo por el Padre? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Juan 16, versículo 15 de Juan 16. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. ¿Quién es el heredero? Cristo, el Hijo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente, nos ha hablado en Hijo. En Hijo. ¿A quien constituyó qué? Ahí lo dice. ¿A quien constituyó qué? ¿Heredero de qué? Léalo, por favor. ¿A quien constituyó qué? Heredero. ¿Heredero de qué? De todo. ¿Quién es el heredero de todo? Cristo, el Señor. ¿Dónde mora Cristo? En nosotros. Y Él es el heredero de qué? De todo. ¿Qué es lo que a nosotros nos compete? Conocerlo a Él. Y el Padre quiere revelar a su Hijo ¿en qué? En nosotros. Por eso nosotros estamos completos ¿en qué? En Él. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema si no le estamos ¿qué? Conociendo. Gálatas capítulo 4, mire donde Pablo señala la situación. Y esa situación tiene que ser ¿qué? Corregida. ¿Ok? Ese problema tiene que ser solucionado. Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? Es niño. Entre tanto que el heredero es niño, en nada ¿qué? Difiere del esclavo, aunque es ¿qué? Señor de todo. ¿Cuál es la característica? ¿Ok? En este caso que tiene un esclavo. Un esclavo no puede disfrutar. En ese contexto que Pablo está escribiendo, los esclavos no eran, para empezar, no eran dueños de ¿qué? De nada, nada les pertenecía y no podían disfrutar de absolutamente ¿qué? Nada. Pero qué curioso, ¿ok? Porque Pablo dice, en nada se diferencia de un ¿qué? Esclavo, porque es heredero, pero es un heredero ¿qué? Niño, inmaduro. Por eso en nada se diferencia del esclavo, pero él es heredero, por tanto es dueño de ¿qué? Es dueño de todo. ¿Ok? Y así hay muchos creyentes. ¿Ok? Hijos de Dios. Cristo está morando ¿dónde? En ellos. Pero al no conocer al heredero verdadero, entonces viven, ¿ok? En unos estándares muy aparte y muy diferentes de la realidad que tienen ¿en qué? En Cristo. Por eso esa es nuestra verdadera necesidad. Que el Hijo cada día sea ¿qué? Revelado ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Ok? Esa era la expectativa que tenía el apóstol Pablo. Vamos a Efesios nuevamente y nos adelantamos un poquito ahí en el capítulo 4. Pero es lo que Pablo deja ver.
Si leyéramos, que no lo vamos a leer, del verso 17 al verso 19 de Efesios capítulo 4, Pablo hace allí una radiografía, ¿ok?, del hombre sin Dios, ¿ok?, del hombre que está ajeno a Dios, alejado de Dios, ¿ok?, que su mente está totalmente perdida, ¿ok?, sin ninguna realidad espiritual. Pero luego Pablo llega y hace un contraste en el verso 20 y dice en Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? A Cristo. No historias acerca de Cristo. Ustedes no han aprendido así a la persona de Cristo. Y cuando Pablo está hablando aquí, recuerden que ya hacía tiempo el Señor había sido ¿qué? Muerto, sepultado, resucitado, ascendido, y el Cristo ya estaba siendo ¿qué? Impartido y revelado al corazón de los hombres. Pablo está diciendo, ustedes no han aprendido así ¿a qué? A Cristo. Y por eso la exhortación que les hace, iniciando el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué era lo que decía y les requería y les demandaba en el Señor? Que ya no andéis como qué, como los otros gentiles. Ellos andan en la vanidad de qué, de su mente, pero ustedes no tienen esa mente. No tienen por qué estar sujetos a esa mente. Ustedes tienen ahora la mente de qué, de Cristo. Hay una fuente de vida que está en ustedes, y esa es fuente de sabiduría, fuente de conocimiento, fuente de entendimiento. ¿Quién es esa fuente? Cristo el Señor. Y es una fuente que inagotable. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis ¿qué? Oído y habéis sido por él ¿qué? Enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Amados, ahora tenemos al heredero. Cristo ha sido constituido heredero ¿de qué? De todo. ¿Ok? Y tenemos que conocer a aquel que vive y mora en nosotros, aquel que es nuestra vida. ¿Ok? Hemos estado también afirmando que precisamente Dios es maravilloso porque el Padre siempre ha sido fiel a lo largo de todas las generaciones en presentar a su Hijo, en manifestar a su Hijo, en hacer dar, ¿ok?, en manifiesto a su Hijo. Dios quiere que su Hijo sea ¿qué? Conocido, ¿ok? Que podamos conocerle verdaderamente a Él. Ahora, nosotros somos su iglesia, ¿ok? Mire lo que Dios ha diseñado. Efesios capítulo 4. Vamos a buscarlo allí. Efesios capítulo 4. Vamos a leer el verso 9 en adelante. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había ¿qué? Descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió. No es otro. No es otro, no. El que descendió es el mismo que también ¿qué? Subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llenarlo todo, para llenar lo que es todo. Una vez más, ¿Cristo mora en nuestros corazones? Sí, nuestros corazones están llenos ¿de quién? De Cristo, están llenos de la gloria de Dios. ¿Quién es qué? Cristo. Ahora ese mismo Cristo está en nosotros y resplandece y nos ilumina el conocimiento ¿de qué? De la gloria de Dios en su faz, en su cara, ¿ok? Para que realmente nosotros podamos cada día ser ¿qué? Transformados. Verso 11. Estoy en Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos ¿qué?
apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios los constituyó? Para perfeccionar ¿a qué? A los santos, ¿ok? Para la obra de qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Importante, ¿ok? Él mismo constituyó. Cada uno de estos dones ministeriales tiene una constitución de parte de ¿qué? De Cristo. Quiere decir que es Cristo mismo a través de su don de gracia, ministrando a través de cada uno de sus dones ¿qué? Ministeriales. ¿Okay? Para ser más estricto, realmente no es mi ministerio. Realmente es el ministerio de Cristo, operando en cada uno de nosotros. Porque es la medida del don de ¿qué? De Cristo en operación. ¿Ok? Y cada uno, de acuerdo al don que se le ha sido ¿qué? Dado, tiene una asignación ¿qué? Establecida. ¿Ok? Sé que a través de estos años, sobre todo los últimos años, se ha propagado mucho, aún dentro de los mismos creyentes, que es una tristeza y un pesar, de que ha habido como una competencia en los ministerios. ¿Ok? No sé si por acá por México ha pasado. Los apóstoles son los apóstoles, los más grandes, los más altos. Y después de los apóstoles están los que están debajo de los apóstoles. Los profetas, los pastores, los maestros. Allá en la cola los evangelistas. Y hay como una diferencia. Eso es absurdo. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los dones ministeriales son una medida de Cristo. Y para empezar, Cristo no está dividido, número uno. Y número dos, Cristo no está compitiendo con Él mismo. Simplemente son medidas de su don. Medidas de su don que se manifiestan para su propósito. Todos los dones de Dios sirven a su propósito y todos en conjunto están para un solo propósito, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, a fin de madurar ¿a quién? A los santos. Y no se puede madurar a los santos si estos dones ministeriales, que son personas, ministran acerca de ellos mismos. No. Tienen que ministrar acerca de quién, de la realidad y la verdad de quién, de Cristo, porque el que perfecciona no es el hombre, el que perfecciona es quién, Cristo mismo, ¿ok? Y perfecciona a los santos para que los santos desarrollen la ¿qué? La obra del ministerio. ¿Se ha escuchado también? Eso del ministerio, eso de la obra del ministerio, eso le toca al pastor. ¿Se ha escuchado eso? Eso es el pastor el que se tiene que encargar de la obra del ministerio. No. Todos los santos estamos llamados a la obra de ¿qué? Del ministerio. Para eso estamos siendo ¿qué? Perfeccionados. ¿Ok? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que se busca? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el edificador? Se lo recuerdo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el edificador? Cristo. Es su cuerpo el que Él está ¿qué? Edificando. ¿Okay? ¿Hasta cuándo es esto, amados? Versículo 13. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. No hasta que un grupo llegue, hasta que todos lleguemos, todos los santos, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a llegar? A la unidad de dos cosas. La unidad de la fe y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y la unidad de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios en primer lugar.
La fe del Hijo de Dios es la luz de Cristo, es la mente de Cristo, es el ver de Cristo, es el entendimiento de Cristo, la comprensión de Él, ¿ok? Su conocimiento, su ver, su perspectiva. Dios comparte su fe como don con su cuerpo, ¿ok? Con su cuerpo. No es que Dios mejora mi ver, no, Dios no está mejorando mi ver. Dios está compartiendo con nosotros su ver. No es que Dios está para mejorar mi mente, no. Dios lo que nos está compartiendo es una medida de su mente, de su perspectiva. Y quiere que todos lleguemos a esa ¿qué? A esa medida, a esa unidad de la fe, pero también la unidad de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón ¿cómo? Perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos estemos fundamentados en la fe del Hijo de Dios. Que todos estemos fundamentados en la luz de Cristo, en la mente de Cristo, en la comprensión divina, que todos estemos establecidos en esa realidad, que todos estemos conociendo al Hijo de Dios, conociendo como solamente Dios mismo se da ¿a qué? A conocer, ¿ok? Esta mañana lo veíamos, Primera de Juan 5, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, está ¿qué? En nosotros, está presente y nos da entendimiento. ¿Para qué nos da entendimiento? Para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en quién? En el verdadero. ¿Para qué Dios desea eso? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? De doctrina. Si no, andamos bailando de un lugar para ¿qué? Para otro. ¿Qué es lo nuevo? ¿Quién está diciendo algo nuevo? ¿Cuál es la última revelación? O la última imaginación que le llamamos revelación. Es Cristo, se trata de Él, de conocerle verdaderamente. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo. Literalmente la palabra es hablando, sino que hablando la verdad, ¿en qué? En amor, observe, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan ¿qué? Mutuamente. Qué interesante. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre ¿qué? Entre sí. Ahora, ¿se acuerda de la carta a los Corintios? ¿Qué habían entre ellos? Estaban bien concertados y unidos entre sí, en sus mentes y corazones. No, estaban divididos en pleitos, contiendas, celos, envidias, el uno contra el otro. Y los Gálatas se comían unos a otros, se mordían unos a otros, se lastimaban unos a otros, competían unos a otros. ¿Por qué? Porque no conocían al Señor que estaba morando en sus corazones. Eran niños en la fe, niños en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero Pablo ahora está hablando aquí de otra realidad. Ahora crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Sí lo ve? Cuando el cuerpo está creciendo en todo, ¿en quién? En Cristo. Cuando todo el cuerpo está creciendo en todo en Cristo, está bien concertado
y bien unido entre sí. ¿Quién produce esta unidad? Cristo. Ya no estamos viendo 3 propósitos, ahora hay uno solo. Ya no estamos viendo 10 visiones, ahora hay una sola. Porque con Dios, mis amados, escúcheme esto, con Dios siempre es uno. Con el hombre son 50 cosas diferentes, pero con Dios siempre es ¿qué? Cristo, su Hijo. Siempre. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos los miembros comparten una sola vida, una sola, Cristo. Según la actividad ¿qué? ¿Propia de qué? Según la actividad propia de qué. ¿Usted ha considerado alguna vez que usted ha tenido que enseñarle a su hígado que funcione de la manera correcta y que haga lo que tiene que hacer? ¿Usted le ha dado clases a su riñón para que él haga todo el proceso que tiene que hacer? ¿O le hemos enseñado a nuestro corazón cuántas veces debe de latir y cómo debe de latir? ¿Y qué válvula tiene que abrir y qué válvula tiene que cerrar? Porque por la vida que lo gobierna, cada miembro del cuerpo que opera y funciona de manera que natural. Ese es el resultado de conocer a Cristo y crecer en Él. Cada miembro bien concertado y unido que entre sí se ayuda mutuamente, porque cada uno va conociendo que la actividad propia a la cual le llamaron. ¿Quién revela eso? Cristo el Señor. Es su cuerpo, es su iglesia. Así es que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. ¿Ok? Entonces, esa es la gran expectativa que tenemos. La gran expectativa que tenemos cada día es esa. ¿Ok? Caminar más y más, avanzar más y más, con la expectativa en nuestros corazones de poder conocerle a Él. Porque en la medida que le conocemos a Él, somos ¿qué? Transformados. Y esto, ¿cómo influencia? ¿Cómo tiene que ver en nuestro vivir, en el diario vivir nuestro, en el trato con nuestros semejantes, en nuestro caminar en esta tierra? ¿Ok? Vamos a mirarlo aquí por un instante y ya vamos terminando. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Este es el cuadro de camino a Damasco. Dios se le aparece, el Señor se le aparece a Saulo, Saulo queda ciego. El Señor le da una instrucción que vaya a una casa en Damasco específica, luego le habla a Ananías y le dice a Ananías, ¿ok?, que vaya a esa casa, ¿ok?, que ahí está un hombre que es Saulo de Tarso, que Dios tiene un mensaje para él. Y Ananías le dice al Señor, Señor, tú sabes a quién me estás mandando. Me estás mandando a este hombre. Este hombre tiene una fama terrible, Señor. Tú sabes a quién me estás mandando. ¿Ok? Porque a veces pensamos eso, ¿cierto? Dios nos está dando instrucciones y nosotros decimos, de pronto el Señor está muy ocupado y se le pasa, hay que aclararle para ver si no se le pasa. ¿Ok? Ananías, vaya a hacer lo que le mandé a hacer. Y Ananías fue donde este hombre, y esto fue lo que pasó. Verso 13 del 22, vino a mí y acercándose me dijo, hermano, ¿qué? Saulo. Mire, cuando el llamado es de Dios, la asignación es de Dios, la comisión es de Dios, siempre sirve al propósito de Dios. Ubíquese en esta escena, un hombre que lo que ha hecho ha sido perseguir a la iglesia, injuriar a la iglesia, maldecir a la iglesia, matar, ¿ok?, a los primeros mártires de la iglesia. Ahora se encuentra en una condición donde aquellos que él perseguía y mataba, se le aparece uno de ellos y le dice, hermano Saulo. No le dijo desgraciado Saulo,
No, hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Pero antes de eso, ¿qué? Recibe la vista. Qué tremendo, ¿eh? Hermano Saulo, ¿qué? Recibe la vista. ¿Y qué dijo Pablo? En aquella misma hora que recobré la vista y lo miré. Imagínense cómo estaría este hombre desministrado. O sea, tanta compasión, tanto amor que se le está manifestando a este individuo. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? ¿Para qué había escogido a Saulo el Señor? Permítame decirle esto, para lo mismo que lo ha escogido usted. No es que a Pablo lo escogió para una cosa y a usted lo escogió para otra, no. A Pablo lo escogió para lo mismo en este contexto que para lo que lo escogió a usted. Hermano Saulo, él quiere que conozcas ¿qué? Su voluntad. ¿Quién es la voluntad del Padre? El Hijo. Quiere que veas al justo. ¿Quién es el justo? El Hijo. Y que oigas la voz de ¿qué? De su boca. Eso quiere, hermano Saulo. Porque serás ¿qué? ¿Serás qué? ¿Serás qué? Testigo suyo. Ojo, no dijo testigo y se quedó allí. Testigo suyo. Testigo suyo, ¿a quién? ¿A quién? A todos los hombres de lo que has visto y qué. ¿Qué le dijo a quién iba a ver? Al justo. ¿Y a quién iba a oír? Al justo. Por eso serás testigo de qué? De Cristo. ¿Para qué el Señor nos transforma? ¿Para qué el Señor obra en nosotros? ¿Para qué el Señor nos va cambiando a su propia imagen? ¿Para qué? Para que seamos una evidencia viva y real de Él hacia los hombres. Para que los hombres vean la manifestación de Cristo a través de ¿qué? De nosotros. Ese es el propósito. Si los hombres van a conocer de Dios, lo conocen por medio de su cuerpo, por medio de su iglesia, por medio de sus miembros. Mire, Pablo dijo, hermanos, nosotros somos miembros de su carne, de su sangre, de sus huesos, somos su cuerpo. Que seamos una evidencia viva ¿de quién? De Él. Por eso Él quiere formarnos a su propia ¿qué? Imagen y que podamos crecer, ¿ok? Cada día nuestros corazones puedan crecer en el señorío y gobierno ¿de qué? Del Señor. Amén, amados. Bueno, que cada día el Señor vaya añadiendo más y más de la revelación de su Hijo a nuestros corazones. Amén. Y que podamos seguir creciendo y experimentando el señorío y gobierno de Cristo en nosotros. Amén. Bendecidos.